temas constitucionales, André Santos. Me da gusto recibirlo, André, acá de manera presencial. Hemos conversado en algunas ocasiones vía telemática y nos convoca este tema, ¿no? Ya decíamos en las entrevistas anteriores incluso, y como avances informativos comentábamos que este día, miércoles, justamente la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ha tenido una sesión primero en la mañana y luego una después de el almuerzo, ya en horas de la tarde, para tratar justamente pues esta ley que en primera instancia había enviado el presidente con el nombre de Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno en Ecuador. Ahora, a partir de ahora, pues y por decisión de esta mesa legislativa, se llama Ley de Solidaridad Nacional. De lo leído, de lo analizado, ¿qué comentarios nos tiene Andrés a esta hora? Bienvenido. Muchísimas gracias. Antes que nada, esta ley presupone unos elementos muy positivos, sumamente innovadores, pero muy polémicos, que son lo contrario al modelo del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Prácticamente estamos incursionando en lo que se denomina el derecho penal del enemigo, por un lado. Segundo punto, estamos incorporando recién elementos de una auténtica ley antiterrorista. El proyecto no es perfecto. El proyecto ha recibido críticas, naturalmente. Sin embargo, se puede incorporar algunas materias y algunos elementos para poder tener un auténtico margen legal antiterrorista a la par de otras naciones civilizadas. Como tiene contenido nuevo, tal vez por eso, ahí está la razón de esta reacción de juristas, de algunos expertos que dicen o que toman las enseñanzas con las cuales se han formado, dicen, no, esto definitivamente no se enmarca en el andamiaje jurídico del Ecuador. Sí, eso es una interpretación literal que hacen al texto de Montecristi. Es una interpretación rígida que hacen al artículo 77 de las garantías penales de la Constitución de Montecristi. Vamos por partes. Actualmente ya el Estado ecuatoriano permite suspender la garantía de la inviolabilidad del domicilio en estado de excepción. ¿Qué significa? Se pueden dar allanamientos sin orden judicial en estado de excepción, debidamente declarado. Asimismo, el secreto de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación, se puede dar esto. Sin embargo, esta ley, ¿cuál es la innovación? Que lo permite en tiempos que no sean estado de excepción, sino que divide lo que es. Una cosa es estado de excepción, otra muy distinta es el estatus de conflicto armado. ¿Por qué se dio esto? Porque la propia Corte Constitucional, en el dictamen 224-EE del año pasado, le dijo al presidente, no es lo mismo un estado de excepción que un conflicto armado. El estado de excepción solo te puede durar 60 días y una prórroga, pero el conflicto armado puede durar años. Es ilógico que usted a cada rato esté renovando de manera indefinida una situación excepcional. Y es por esa razón, le dice la Corte, usted puede de manera directa declarar que existe un conflicto armado y actuar en consecuencia, como movilizar las Fuerzas Armadas y acogerse a las leyes de la guerra, que son los convenios de Ginebra. Y es eso lo que mis colegas todavía no llegan a entender. ¿Qué significa esto que dijo la Corte? Que esto es lo más importante. Es algo trascendental para nuestra historia del derecho penal y sobre todo en este reciente conflicto armado que estamos viviendo. Cuando rigen las leyes de la guerra, a diferencia del derecho público, que solo puedes hacer lo que te dice exactamente la ley, cuando rigen los convenios de Ginebra, puedes hacer todo excepto lo que está prohibido. ¿Qué significa realmente esto? En un conflicto armado, el ordenamiento penal ordinario, es decir, las garantías que existen para que no te encarcelen un policía que anda por la calle sin una causa justa, por ejemplo, esas garantías empiezan a suspenderse, a flexibilizarse. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Inteligencia nos dicen que aproximadamente son 40.000 elementos, individuos en edad militar con acceso a armamento letal, articulado con las 22 bandas criminales terroristas calificadas como tal por el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de 40.000, no estamos hablando de 1.000, no estamos hablando de 1.500, 40.000. Nuestro ejército tiene 45.000 a 50.000 elementos. Entonces, cuando existe una situación de grave riesgo para que el país se desemboque en un conflicto armado de alta intensidad, como lo que se vivió hace poco en el Oriente con el asesinato de los 11 militares,
o aquí nomás en el barrio Samanes, que están detonando, ya van 3 casas detonadas por no pagar extorsión. Cuando el nivel de intensidad crece, se corre el riesgo de que el conflicto escale. Y es por eso que existen estas leyes. ¿Para qué? Para que los delincuentes no se camuflen en estas garantías y de esa manera obtengan la impunidad. Es una situación extraordinaria y ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Por supuesto. Va por ahí el asunto. Ahora, cobijado precisamente en el tema del conflicto interno, sin dejar de respetar, ¿no?, valores y principios, que eso es que ahí viene el tema y de ahí se agarran, ¿no?, muchísima gente. Yo creo que a veces hasta de manera perversa. Unos por desconocimiento, yo escucho abogados que también se rasgan las vestiduras, hay gente que dice, pero es que no, es que van a ingresar a las casas, o no lo de aquí, no lo de allá, pero vemos cómo en cambio la delincuencia sí va, te tira bajo la puerta, te vuela la casa y la gente tiene que cruzarse de brazos, la familia, la sociedad y el Estado, pues a guisa de estos preceptos no debe hacer nada entonces. Yo le recomiendo a los abogados que hay críticas y críticas, pues, ¿no? Y podemos disentir muchísimo y diferir con respecto a esta ley. Es más, creo personalmente, mi criterio es que esta ley tiene que mejorarse en la Asamblea, reestructurarse y adecuar otros elementos de legislaciones antiterroristas. Por ejemplo, muchos quieren ser Singapur, ¿verdad? Tener un país como Singapur, paradigma del orden, civilización, progreso y seguridad sobre todo. ¿Saben cómo es la ley antiterrorista en Singapur? El jefe de Estado puede hacer detenciones sin orden judicial indefinidamente. Indefinidamente, a ese nivel. A ese nivel. Esta ley simplemente permite que el presidente pueda ordenar una detención hasta por 24 horas. Que no es nada. Ya inclusive nuestra propia Constitución lo permite en casos de delitos flagrantes, ya que es muy diferente. Entonces, hay mucha desinformación, mucho desconocimiento del derecho comparado. Compara la ley antiterrorista en Inglaterra, Estados Unidos, España, El Salvador. Cuando existe una circunstancia extraordinaria de riesgo para la seguridad nacional, las garantías habituales se suspenden. Estábamos hablando de Perú. En Perú existe el estado de sitio. En el estado de sitio se suspenden hasta las libertades personales. ¿Por qué? Este dilema le pasó a Abraham Lincoln en la Guerra Civil Americana. Le decían que él era un tirano porque él suspendió el habeas corpus. Él ordenó suspender el habeas corpus mientras que dure la guerra civil. Es por un principio básico. En un conflicto armado, los jueces pasan a un segundo plano. Los jueces, los juzgadores, no son los protagonistas. La Constitución de Montecristi te dice que el artículo 147 es el jefe de Estado, el responsable de la seguridad interna y el orden interno, la defensa territorial. No son los jueces. Pero para tiempos de paz, los jueces sí son los únicos que pueden ordenar la privación de libertad. Por supuesto que sí. Pero no me vas a decir que en Ucrania o en cualquier conflicto armado el jefe de Estado tenga que pedir permiso a los jueces para tomar una decisión. Por supuesto, eso es imposible. O me vas a decir que el juez de Shushufindi puede ordenar la liberación de 500 comandos de la frontera. Los jueces no tienen potestad para liberar al enemigo de la patria. Eso se llama traición. Por eso el conflicto armado rige una normativa muy distinta. Y eso es lo que yo te puedo decir, les puedo contestar. Esto fuera bueno que existan debates de esta materia, ¿no? Claro, es lo que se está planteando. Sí. Antes de ir con las preguntas de Sebastián, un detallito que me llamaba la atención, ¿no? Ya han comparecido en el transcurso del día de hoy, tanto en la jornada de la mañana como en la tarde, en la Comisión de Desarrollo Económico, el señor ministro de Defensa, ¿no? El ministro Lofredo, el ministro del Interior también, John Reinberg, y el señor comandante general de la policía. Y él precisamente, y esto es bueno, ¿no?, quienes nos están escuchando y siguiendo un poco para dimensionar, solamente un sector, ¿no?, socio-vivienda, parte del distrito Nueva Prosperina, ¿no?, zona 8, acá en Guayaquil. Solamente ahí, inteligencia policial, los servicios de la Fuerza de Tarea Conjunta han podido establecer, ¿no?, 2.000 hogares solamente en socio-vivienda que deben de pagar $2 diarios. 2.000 por $2 diarios, ¿no? Lo cual representa, pues, $4.000 diarios, y lo cual representa, a su vez, pues, $120.000 que precisamente recauda la organización criminal y terrorista Los Tiguerones, que es la que opera ahí.
Solamente ese es un ejemplo, pero él también se ha explayado también mencionando las vicisitudes, lo que tienen que pasar, el drama de los conductores de taxis, de quienes tienen pues también, son transportistas, las líneas de buses que han dejado de operar y que le genera pues a nuestros hermanos de ese sector tremendo problema, porque ahora tienen que gastar más plata y pasar más peligro. O sea, un poquito para dimensionar ese tema. Realmente por ahí viene eso que llamamos, pues no, ese músculo financiero, esa fortaleza financiera que manejan estas organizaciones criminales. Esto es práctica extorsiva, pero tenemos que unir las otras ilegalidades en las cuales operan, minería ilegal, el tema de los estupefacientes y una serie de situaciones, ¿no? Y eso es lo que se busca atacar con esta ley. Lo podemos ver de la siguiente manera. El narcoestado, cuando cobra vacunas, cuando las bandas cobran vacunas y extorsión, ese es el narcoestado cobrando su impuesto a la población civil, disputando la soberanía económica de la nación ecuatoriana. Tenemos que entender cuál es la verdadera finalidad de todo esto. Hay una situación económica, porque estas bandas no pueden subsistir sin los ingresos económicos que tienen. Y son ingresos económicos de asiento territorial, de asiento masivo, y es prácticamente una recolección total que hacen en muchos barrios que están completamente apoderados por estas bandas criminales. Estamos conversando esta hora con el experto en materia constitucional, André Santos. Sebastián Díaz continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. André, es evidente la situación que se encuentra el Ecuador, tanto las diferentes crisis multifacéticas que tenemos, el terror en la población civil, todas las muertes violentas, las extorsiones, bueno, todo el crimen que tenemos. Pero, sin embargo, hay ciertas preocupaciones de la población civil ante un exceso que puede suceder de parte del Estado, lo cual es completamente normal tener esa preocupación. En caso de que se les agregue nuevas, opciones de cómo actuar a los militares, a los policías, las nuevas competencias, si lo puedo llamar de esa manera, de actuar dentro de la ciudad, existen esas preocupaciones. Quisiera hablar sobre el indulto anticipado. Sí. ¿Cómo funciona esta categoría del indulto previo ante de una sentencia, ante un juicio? ¿Cómo funciona esta figura? Tradicionalmente teníamos dos instituciones legales. El indulto, que lo daba el presidente cuando, digamos, un ciudadano, o pongamos un ejemplo, un policía, Santiago Olmedo, por ejemplo. Santiago Olmedo fue un policía que lo procesaron penalmente por defender a un inocente y por ahí fue abatiendo a un delincuente. Entonces pasó por un proceso terrible, con muchísimo dinero gastó. Pero cuando ya ese policía fue juzgado, sentenciado, y esa sentencia fue ejecutoriada, es decir, ya superó todos los recursos, apelaciones, casación, etcétera, cuando la sentencia se ejecutoría, ahí, en ese momento, recién, el presidente puede otorgarle un indulto. ¿Sabes quién le ofreció un indulto al principio? Fue Lasso, pero no alcanzó porque se fue y se lo terminó dando Daniel Noboa. Entonces, ese es el indulto tradicional. La Asamblea, en cambio, da amnistías. Las amnistías pueden ser, digamos, me procesan a mí por terrorismo, por incendiar Quito en el 2019, por ejemplo, hago vandalismo y incendio Quito, pero antes que me sentencien, ya la Asamblea puede decir, no, vamos a darle una amnistía, queda cerrado ese procedimiento penal. Ahora, ¿qué ha hecho este proyecto de ley? Traer la figura del perdón presidencial, el indulto presidencial, pero en versión norteamericana, como en Estados Unidos se hace, que es el presidente te lo puede dar anticipadamente antes de que esté la sentencia. ¿Para evitar qué cosa? A los policías y militares. Evitar lo que se denomina este tortuoso y problemático procedimiento penal que van a tener que contratar abogados muy caros y un juicio de años. Es por eso que existe esta figura. Pero ojo, no son solo para policías y militares. También es para los que realicen una cooperación eficaz, para todos los terroristas o, bueno, colaboradores de que entreguen sus armas para que ellos puedan desarmarse y un proceso pacífico también de rendición. Porque eso también, por eso está esta figura del indulto anticipado. El otro tema que ya es competencia de los GATS, el tema de los carros sin placa y polarizados, lo cual es evidente a diestra y siniestra, pasa en toda la ciudad de Guayaquil, todos los vemos,
ya sea de parte del gobierno, ya sea de algún funcionario público o sea de parte de un grupo de delincuencia organizada. ¿Cómo podemos detener esto? Porque dentro de esta nueva ley mencionaba que pueden ser categorizados como objetivos militares. ¿Qué significa esto? Objetivos militares, un carro polarizado y sin placas. Sí, ahí la ley te da un catálogo de bienes muebles e inmuebles que son susceptibles de ser calificados como ¿qué? Como objetivo militar. ¿Qué significa eso? Objetivo militar es un inmueble, una casa, un bien utilizado para el terrorismo. Este apartado que tú mencionas, bueno, a mí me parece un poquito sí, extremo. Creo que esta ley es perfectible y eso sí se puede manejar en la comisión, en la asamblea, dentro de los menos de 30 días que ya tenemos para hacerlo, ¿no? Eso sin objetivo militar es que es susceptible de ataque militar, ¿sí? Entonces, ¿pero qué? Pero no significa que los militares no responden, porque este capítulo de los bienes considerados objetivos militares como uso para el terrorismo tiene que leerse con el anterior, cuáles son los bienes protegidos. Es decir, si el bloque de seguridad considera y califica que un edificio es objetivo militar porque ahí desde ahí operan las extorsiones, las bombas y otros asesinatos, claro, se lo puede ordenar el ataque o el allanamiento, pero si se equivocan, ellos responden, porque imagínense que en realidad no era un edificio para aquello, sino era un hospital. Barrios altos. Por ejemplo, de Perú, ya que ellos responden. Y esta ley dice claramente, ellos serán sancionados si es que se equivoca. Esto no es una licencia para matar tampoco. La decisión no es que la hace un cabo raso, la decisión la hace el bloque de seguridad liderada por el Ejecutivo. Aquí la responsabilidad personal la va a tener el presidente de la República. Esa responsabilidad personal no es delegable. Si bien la función es delegable, las decisiones no, las consecuencias no. Eso es muy importante también saber. Y finalmente este bloque de seguridad normalmente hemos escuchado cómo se conforman en ciertas zonas estratégicas donde hay bastante criminalidad, pero esto parece que va a ser algo macro a nivel nacional. Sí. ¿Cómo se va a conformar este bloque de seguridad o aún no tenemos la información necesaria para ello? Típicamente va a ser conformado presidente, su delegado, Ministerio de Defensa, Inteligencia, Ministerio Interior, quizás aduanas, ¿no? Porque para ver el tema del narcotráfico, eso lo delega el reglamento, la conformación del mismo. Lo que tenemos que atender bastante es cuáles son las funciones, ¿no? Entre todas las funciones que tiene. Las detenciones masivas. El Salvador, Nayib Bukele, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la acción que trascendió históricamente a este país? En 9 meses, Nayib Bukele pudo ordenar la detención de 65.000 terroristas. Sí, existieron 7.000 inocentes que ya están libres. Es verdad, se cometió ese exceso. Pero posterior a que ordene la privación de libertad de 65.000 terroristas y su procesamiento penal, que actualmente ya están saliendo todos con sentencia, están siendo condenados con sentencia la gran mayoría, El Salvador se convirtió ahorita en uno de los países más seguros de toda América. De Nayib lo cogió Salvador en 38 muertes violentas cada 100.000 habitantes en el 2019. Ahora estamos en 1.8 en El Salvador. Es algo impresionante. Este tiene una mejor tasa que Estados Unidos. Entonces, si es que nos planteamos la necesidad que en el Ecuador se realice unas detenciones masivas de una parte de la población que está enferma, no solo enferma, esto es un eufemismo, una parte de la población que es violenta y que está atacando a la población inocente, a la población civil, tenemos que tomar medidas precisamente para facilitar este procesamiento penal. Sí, por eso es muy necesario que dentro de la Asamblea se discuta los diferentes puntos, los diferentes expertos en temas jurídicos, cómo podemos conformar un proyecto de ley necesario que tenga el apoyo de la mayoría de todos los asambleístas y finalmente, mediante este proyecto, podamos hacer el enfrentamiento directo. Es una guerra injusta, pero esperemos que mediante esta ley podamos dar el primer paso inicial hacia un futuro mejor. Ahora, querido Alberto. Sí, y un temita ahí, justamente tan enferma, ¿no? Un porcentaje, una porción de la sociedad tan enferma, ¿no? Que leía lo ocurrido en Durán, ¿no? O sea, que asesinen, que acribillen a una mujer embarazada. Los monstruos. O sea, eso solamente es de monstruos. O sea, sí, no es que estaba, pues, de 2 días de embarazo, pues, o sea, evidentemente embarazada. Habían asesinado al esposo en enero. No sé bajo qué circunstancias, pero puede o debe ser la circunstancia que sea, pero bajo ningún concepto pues cometer una atrocidad
de esta naturaleza. Realmente sí es terrible. En esto del análisis, pues ha dicho Valentina Centeno, quien preside la Comisión especializada de Desarrollo Económico de nuestro Parlamento, pues que se va a invitar a gente de la academia, se esperan aportes de todas partes. Por ejemplo, ya veíamos, me saltan ahorita dos aspectos, ¿no? Podría observarse este tema de considerar objetivos a estas personas que vayan en los vehículos con las películas, con los polarizados sin placa. No, sin placa. Claro, eso es discutido, ¿no? Eso, Porque, eso es discutible. discutido. Ahora, más allá de que yo, por ejemplo, he venido sosteniendo aquí en estos micrófonos desde hace rato, ¿no? Es que este es un problema y un país que no es que a veces no faltan marcos legales, sino pues hacer prevalecer la ley y el orden, por un lado. No es falta de organismos porque sobran organismos, entonces yo a veces digo, ¿para qué existe? Está la Agencia Nacional de Tránsito, está la Comisión de Tránsito del Ecuador, los 221 GACs municipales tienen competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Entonces digo yo, ¿no? ¿Por qué en cada territorio cantonal, no? ¿Por qué no se ha aprobado una ordenanza? Por ejemplo, a mí sí me parece insólito esto de la circulación de los vehículos. Sí debería no esperar, es que aquí estamos acostumbrados. No, es que hay que ver que lo de aquí, que lo de más allá, cuando debería de chatarrizarse inmediatamente un vehículo. Un vehículo que circule sin placas, y ya sabemos que ningún concesionario vende los vehículos sin que salga con la placa. Eso hay que tenerlo clarísimo, desde hace años. Hace algunos años sí existía aquello, ¿no? Uno compraba y le decían, bueno, ahí le damos una placa de cartón. Ahora ya no. Sale con la placa de circulación. Entonces sí debería de aplicarse, pero ahí también todo el mundo se echa la pelotita y a veces sí falta para la aplicabilidad de la ley. Y poner orden en esto, simplemente que, por ejemplo, quienes tienen competencia la ejerzan, la asuman, ¿no? Correcto, exactamente. Dentro de todo este debate con respecto a esta ley, creo que sí podemos estar de acuerdo que Ecuador sí necesita un nuevo procedimiento penal para esta gente. Ahora, estos poderes que se les va a dar al Ejecutivo son poderes extraordinarios. Según la doctrina y el derecho comparado, esto no puede ser eterno. No es que le damos un cheque en blanco al presidente para que haga lo que quiera para siempre. Esto tiene que ser por un tiempo determinado, como era en Roma, en la antigua Roma. Claro. O sea, eso es un tiempo de 6 meses, por ejemplo, susceptible de renovación por la Asamblea, por otro poder del Estado. ¿Ya? Así es como funciona una democracia, una república que se respete, un país civilizado. ¿Ya? Porque tampoco esto significa que le vamos a dar un cheque en blanco pues, al presidente. Porque es decirle una parte de la transición hacia la paz, sobre cómo podemos avanzar luego de este... Pasar eso, claro. por eso es que yo parto de aquello, ¿no? Estamos ante una situación extrema, ¿no? Extraordinaria, y hay que tomar medidas extraordinarias, pero el anhelo es de que esto sea lo más rápido, esta etapa de transición. Y lo otro que genera preocupación incluso entre algunos uniformados que nos lo han hecho saber, en el tema del indulto. Sí, el presidente puede firmar el indulto, pero la carrera de ellos queda comprometida, ya no tienen posibilidades de ascenso, prácticamente quedan ahí. Eso sería también importante tenerlo en consideración. ¿Verdad, no? Claro, ese es un tema gravísimo. ¿Qué pasa? Claro, el indulto, ya firmó el presidente el indulto. Sí, pues el indulto significa justamente aquello. Pero se aplica hasta ahí. Pero en cambio, si es policía, si es integrante de las Fuerzas Armadas, de cualquiera de las tres ramas, simplemente no puede seguir el proceso de ascenso y un pocotón de consideraciones legales. Sí. Una cosita. El presidente ahorita acaba de nombrar a Diana Salazar Méndez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la República del Ecuador ante el gobierno de la República Argentina. En Argentina. Sí. En Argentina. Entonces, bueno, esa era una noticia que se esperaba, estábamos desde las mañanas tratando de establecer a qué delegación diplomática iba, pues, nuestra ex fiscal general del Estado. Va a la Argentina entonces como representante diplomática, como embajadora, para ser específico, la doctora Diana Salazar Méndez, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, hay que empujar este asunto, tener en consideración aquello, sé que tendrá la posibilidad de estar cerca, ¿no?, de los aportes que se van a brindar con toda seguridad, ¿no? Un poquito para no dejar de lado este tema que le preocupa a nuestros policías. Y nuestros policías necesitan, aquí hay que ser claros, ¿no? Al mal elemento, sea de la policía o de las Fuerzas Armadas, no solamente hay que perseguirlo, apresarlo y fusilarlo. Así de simple, no, a los malos, que son la minoría. Pero a la mayoría tenemos que apoyarlos. Y el Estado y la sociedad
debe precisamente reconocer ese trabajo que hacen por brindarnos bienestar, tranquilidad, paz, ¿no? Y en ese sentido, pues sí vale la pena tener en consideración aquello, ¿no? El hecho de que no se frustre esa posibilidad de ir creciendo en las carreras de ellos, ¿no? Claro, es que imagínate cuál es es al revés, están desincentivados para usar la fuerza cuando lo tienen que hacer. Ellos saben que con el momento que abaten un delincuente van a pasar no solo por una investigación, sino que la fiscalía es muy probable que los procese penalmente. Tú sabes que en Estados Unidos hay ciertos estados que los oficiales tienen inmunidad procesal cuando están en el cumplimiento de su deber. Entonces, esto que se está incorporando en nuestro país no es algo nuevo. Esto ya existe en otras naciones civilizadas. Eso es importante también analizarlo, ¿no? No es que estamos descubriendo Por algo. supuesto, por supuesto. Nos estamos recién actualizando. Ahora, las decisiones de los operativos, los allanamientos, las detenciones, eso no lo puede tomar, discúlpeme, un policía, por ejemplo, raso, ¿no? Un soldado raso, un cabo. Eso lo toma el bloque de seguridad, porque ellos son los responsables. O sea, ellos van a responder, pues, ¿no? Claro, ellos responden. Es una altísima ellos responden. Responsabilidad. 18:55, muchísimas gracias, doctor André Santos, ¿no? Experto en materia constitucional, nos ha acompañado esta tarde, nos ha dado unas líneas claras, ¿no? Respecto a este tema, el análisis que se lleva adelante y que por supuesto nos va a ocupar en los próximos días. Que Gracias. tenga una excelente resto de jornada. Gracias, Alberto y Sebastián. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, y gracias a toda nuestra audiencia, a quienes han seguido pues la transmisión de nuestro espacio, el diálogo de la tarde. Los invitamos